Hola, espero que se encuentren bien. En este video hablaremos sobre el fenómeno de la pobreza. Cuando hablamos de la pobreza nos imaginamos que solamente es producto de malas decisiones de las personas. Pero la realidad es que no es así del todo. Les pondré un ejemplo. Con los niños que viven en situación de pobreza extrema y que tienen la posibilidad de estudiar en una escuela pública. Con eso la sociedad en sí piensa de que con solo estudiar ya está solucionando todas las variedades que implica ser pobre. Cuando la realidad es diferente, porque un niño que vive en situación de extrema pobreza tiene que enfrentarse con problemas sistemáticos que tiene que lidiar todos los días. Y que además también con lo que es natural. Por ejemplo, en el aspecto de que un niño de que si no desayuna, no come todo el día, por lógica cuando esté en clases no podrá prestar atención a lo que es en sí la clase, sino que prestará más atención a que tiene una necesidad ahorita en comer. Eso también puede influir en cuestiones materiales, de que el niño no tiene libros o no tiene cuadernos de buena calidad e incluso ni siquiera puede llegar a obtener lapicero, borradores, lo que sea para tener lo que es un estudio estable, que a su vez es su estilo de vida, como por ejemplo lo que es la casa. Una persona que está en situación de pobreza extrema no tiene una casa estable, cuyo eso tiene que estar preocupándose por lo que es en las lluvias fuertes para que no se le moje sus cuadernos o que incluso se le pueda derrumbar la casa. Entre otras muchas variables que llegarían a afectar en cuestión de conocimiento al niño. Eso le afectaría de por vida a la persona, puesto que no tiene conocimiento, la sociedad no le otorga oportunidades. Es más, sigue siendo juzgada que por qué no puede conocer algo tan básico, pero es que es lógico, la persona en sí está pasando una situación de pobreza. La pobreza es un tema muy amplio, puesto que es un fenómeno multidimensional. Por eso es de que en cada país se tiene un estimado de porcentaje de personas que no saben escribir ni leer. Una persona que no sepa escribir ni leer es lógico que no tendrá muchas oportunidades para tener ingresos y por ende tendrá mayor problemas económicos. Y así la pobreza suele ser un problema que se pasa generación en generación. Muchos cuestionan de que las personas son pobres porque quieren ser pobres, puesto que hay oportunidades. Pero poniendo de la perspectiva que les acabo de dar, realmente tendrá oportunidades esa persona. Es por eso de que las personas pobres tienen barreras sistemáticas, errores sistemáticos que les afectan. Y bueno, ¿qué soluciones podremos dar nosotros, a pesar de que es un problema que ni siquiera el gobierno ha llegado a solucionar? Para eso nosotros podemos llegar a leer este libro, Repensar la pobreza, de Abhijit Banerjee. ¿Y quién es Abhijit Banerjee? Es un economista ganador del premio Nobel en 2019 gracias a este libro, que se enfoca en solucionar el problema de la pobreza en diferentes países. El objetivo principal de este libro es hacer pensar a la persona. De una u otra forma es dando soluciones a la pobreza o llegar a dar también ejemplos reales de diferentes países. Y así nosotros podemos llegar a tener un pensar distinto sobre la definición de la desigualdad, en donde no solo es una perspectiva hacia lo que es en un país predeterminado, sino que también son un conjunto que afecta al pobre, como por ejemplo lo que es la desigualdad de asignación de recursos, donde en unos pocos son mayores beneficiarios y en la mayoría son los pocos beneficiarios, haciendo así de que el índice de desigualdad crezca en el país predeterminado. Como por ejemplo en El Salvador, que el porcentaje de las personas que viven en extrema pobreza es del 8.6%, en donde en 2019 era del 4.5% y que se llegó a duplicar en menos de 3 años. Esto por consecuencia de la pandemia de COVID-19. Así como también la falta de políticas económicas que puedan llegar a beneficiar a los que más lo necesitan. Y aunque en sí en la pandemia de COVID-19 se llegaron a hacer estrategias a manera de que la pobreza no se hiciera un problema más grande, pero podemos deducir de que de igual manera un salvadoreño tuvo que experimentar un cambio drástico en su economía.
en donde los más pobres eran los que más necesitaban, puesto que una persona que vive en extrema pobreza no tiene los mismos servicios básicos que tiene una persona promedio, como por ejemplo los servicios de agua potable o de energía eléctrica, en donde no todos tienen el derecho de llegar a obtener esos beneficios, puesto por la falta de interés de crear nuevas políticas económicas para el beneficio de las personas, cuyo en El Salvador no solamente es cuestiones de servicios básicos, sino que también son cuestiones de brecha educativa, en donde al menos el 10% de más pobre de la población apenas ha completado el 3 años de escolaridad. Y como hemos dicho, la falta de conocimiento llega a afectar de por vida al estudiante. Hablando de otros problemas que llegan a afectar al pobre, es cuestión de la seguridad, en donde entramos por lógica de que la inseguridad es un problema que realmente afecta la situación, el sistema económico del país, y que la inseguridad genera más inseguridad, más violencia, y provoca que los jóvenes ya ni siquiera se enfoquen a lo que es en sí el estudio, o también por el temor que le tienen a la inseguridad. Siempre hablando de El Salvador en cuestión de seguridad, haber sido uno de los países más peligrosos del mundo en el año 2015, que presentó una tasa de 103 homicidios por cada 100.000 habitantes, llegó a afectar negativamente a la situación económica de los salvadoreños, en donde los grupos criminales eran representados mayormente por jóvenes que por lógica iban a ser el futuro del país, en donde los grupos criminales siguen siendo producto de la pobreza. Ya aquí en este punto nosotros podemos interpretar que el tipo de gobierno puede llegar también a afectar a las personas, o más bien puede llegar a beneficiar, o también puede llegar a afectar negativamente económicamente a las personas, puesto que si las políticas económicas son a favor de los siempre más beneficiarios y no de los pocos beneficiarios, siempre tendremos ese tipo de desigualdad, y que la desigualdad traería consecuencias de parte de ella, como la inseguridad, o que también que el gobierno sea corrupto. Entonces también podemos deducir de que a través de la historia, en un gobierno que sea dictador puede llegar a afectar significativamente a las personas, y no para bien, sino que para mal, puesto que las decisiones influyen bastante en el camino del país, como por ejemplo Venezuela, que Venezuela, al ser un país conflictivo por sus cuestiones económicas y políticas, podemos deducir que sí, las decisiones de los gobiernos pueden influir bastante al pueblo. Esto sin contar de que hoy en día nosotros vivimos en una crisis económica global gracias al paro económico que tuvimos gracias a la pandemia, en donde adivinen quién sería el más perjudicado: los pobres. Esto gracias al incremento de precios, y también por la mala asignación de recursos hacia las personas, como en los salarios, así como las guerras internacionales que llegan a afectar a otros países económicamente, ya que pueden llegar a ser países productoras, como por ejemplo la guerra de Ucrania y Rusia, en donde después del conflicto se llegaron a incrementar los precios de la gasolina, así como de otros recursos necesarios, siempre afectando la economía de las personas debido a los precios altos, así llegando a afectar significativamente y evitando el crecimiento económico de la persona, hablando siempre de los pobres, por supuesto. Por otro lado tenemos la tecnología. Hoy en día pues estamos que es fundamental esta herramienta, puesto que es una manera en la cual una persona puede estar comunicada al mundo, o también educarse por sí mismo. Pero como siempre tenemos desigualdad. En este caso, en El Salvador tenemos que el 50% de la población no tiene acceso a internet, y que alrededor del 64% no acepta esos precios, puesto que es el obstáculo principal para obtener esta herramienta. Pero, ¿qué tipo de soluciones han llegado a implementar el gobierno de El Salvador? Bueno, por ejemplo, en el año 2014 a 2019 se hizo la estrategia de un niño y una computadora, en donde solo los estudiantes de escuelas públicas eran los beneficiarios.
Más sin embargo, no se pudo completar al 100%, puesto que no todos los niños de El Salvador tuvo una computadora. Además, agregar de que en El Salvador no todos son beneficiarios del Internet. ¿De qué sirve tener una computadora si no tiene acceso a Internet? Por eso cuando se habla de implementar políticas económicas estamos hablando que tenemos que hacer un análisis completo, puesto que, por ejemplo, en este caso se asignó una computadora a cada niño, entre comillas, pero no todos fueron beneficiarios al completo, puesto que no tenían acceso a Internet. Y hoy en día, hablando siempre de El Salvador, el gobierno actual, liderado por Nayib Bukele, implementó la misma estrategia, pero más sin embargo, aunque hoy en día los niños de escuelas públicas tienen una herramienta, ya sea una computadora o una tableta, no significa que tengan acceso a Internet. Podemos deducir de que cuando pensamos en la pobreza, no solamente es cuestión de decisiones individuales o errores individuales, sino que hablamos de un tema que viene siendo producto de varias variables que afectan a las personas en sí. Pues para comenzar a ya implementar políticas económicas a beneficio de los pobres, nosotros tenemos que llegar a saber cómo viven los pobres y de cuáles son sus barreras sistemáticas que les impiden llegar a obtener un crecimiento económico y salir de la pobreza. El mensaje de todo esto es llegar a darte a entender de que realmente cuando hablamos de pobreza no es cuestión de uno, o realmente que sea sencillo llegar a salir de la pobreza. Por eso cuando tú llegues a escuchar argumentos de que, bueno, el pobre es pobre porque quiere ser pobre, realmente no es tan sencillo. Realmente son personas que son ignorantes y que tienen buena posición en la sociedad. Por ejemplo, hay una frase que dice: enséñale a un hombre cómo pescar en vez de darle pescado. Y esa frase te deja en qué pensar, porque realmente si un hombre se acomoda que le estén dando las cosas, pues así se va a mantener y siempre va a estar en cuestión de que sea dependiente de las demás personas. Pero por otro lado tenemos de que si la persona no tiene los materiales suficientes para realizar lo que él aprendió, pues viene siendo prácticamente lo mismo. Porque ¿de qué te sirve tener conocimientos si al final no tienes insumos o realmente no tienes oportunidades para realizar lo que aprendiste? Pues por eso que cuando hablamos de la pobreza estamos hablando de un tema de que es muy complejo y que además es un reto total para realmente dar solución al problema. Pero para dar una solución nosotros tenemos que realmente tener empatía, fomentar la empatía a las demás personas, eliminar ese pensamiento de que el pobre es pobre porque quiere ser pobre, sin tomar en cuenta las condiciones de vida que esa persona tiene. Y ese es el objetivo de este video y ese es el objetivo también del libro de Repensar la Pobreza. Bueno, espero de que les haya gustado y hayan reflexionado sobre este tema en particular, que es algo bastante complejo como pueden verlo, pero es fundamental saberlo. Así que si tienes la posibilidad de estar estudiando en la universidad o alguna carrera específica que te guste, pues aprovechala, porque no todas las personas obtienen las mismas oportunidades. Así como también lo que son los trabajos y todo ese tipo. Y si tienes la oportunidad de llegar a implementar estrategias para mejorar la situación de tu propio país, pues es espectacular. Porque cabe resaltar de que nosotros, al ser jóvenes, somos el futuro de nuestro país. Y aunque no tengas la posibilidad de llegar a tener el poder para implementar políticas económicas, de igual manera puedes llegar a dar tu granito de arena, como fomentar la empatía en la sociedad para que se haga una ayuda económica, hacer incentivos para los pobres y que tengan un poco más de probabilidad de llegar a mejorar sus estilos de vida, para así llegar a reducir en un futuro el índice de clasismo o racismo que en la mayoría de países tienen como defecto en las personas, que no miran el aspecto de la persona en cómo vive en sí. Y eso llega a provocar que no puedan tener un tipo de estrategia así
para hacerle una mejora a las personas. Porque en el momento de que ya no haya ese tipo de problemas de pensamiento, ya uno puede hacer todo lo posible para comenzar a realizar las estrategias correspondientes y que la prueba y error pueden llegar a tener éxito o no, pero con lógica y con margen y tomando en cuenta otras variables para que sea un análisis completo. Bueno, espero de que les haya gustado. Hasta aquí dejo el video. Bye bye.